Muy buenos días. En el programa Palabras al Viento de Radio Poesía buscamos crear lazos de fraternidad entre todos los pueblos y todas las naciones, realzando las voces de todos los creadores en todas las modalidades artísticas. Sean bienvenidos como siempre. Soy Jorge Eliezer Triviño Rincón, originando desde la ciudad de Manizales, Caldas, Colombia, y para todo el mundo. Muy buenos días, John. ¿Cómo está usted? ¿Cómo me le ha ido? Jorge Eliezer Triviño, muy buenos días. Afortunadamente, de ánimo y de salud, estoy bien. Magnífico. Bueno, John, estimados oyentes de Radio Poesía, vamos a entrevistar a John Fernando Córdoba, un poeta de Pereira, ¿cierto? Risaralda. ¿O de Señor, dónde nació usted, John? ha nacido en Guática, Risaralda, En Risaralda, de todas maneras. Bueno, pero toda mi vida ha sido pereirana. bueno, magnífico. Bueno, ahora sí, iniciemos de lleno, John, contándonos, lógicamente ya nos dijo que nació en Guática, pero ¿cómo fue ese paso de Guática a Pereira, Risaralda? ¿Cuáles son las razones por las cuales emigró a Pereira? ¿En qué momento lo hizo? Y bueno, porque está en la ciudad de Pereira y en este momento, ¿qué está haciendo? Ya, bueno, terminamos en Pereira porque mi padre era agente de policía y entonces a él lo trasladaban de uno a otro municipio en lo que fue el antiguo Viejo Caldas. Ujú. Yo tengo 6 hermanos, cada uno nació en un municipio distinto. Entonces, lo curioso es eso. El uno tiene una cédula de Santa Rosa, la otra es de Viterbo, otro de Anserma Caldas, otro de Anserma Caldas. La mía es de Santa Rosa de Cabal, pero nací en Guática, porque la vida de mi papá y de mi mamá y de la familia toda era una vida muy trashumante Ujú. debido al oficio que ejercía mi papá. Ya. Pero ¿en qué momento se trasladan a Pereira, John? Pues a mi padre lo pensionan en la Policía Nacional Sí. y entonces primero nos llevó a todo el grupo familiar a conocer buena parte del país. Estuvimos viajando, terminamos en Cúcuta y luego de un tiempo de vivir en Cúcuta, norte de Santander, mi papá nos trajo a todo el grupo familiar y nos ubicamos acá en Pereira. Acá conseguimos un lote, acá construimos la casa y todo era la casa familiar. Todos contribuimos a la construcción de la casa y por eso amamos a Pereira. Es que aquí fue en donde la familia Córdoba García echó raíces. Magnífico. ¿Y por qué época más o menos emigraron o se radicaron en Pereira, John? Eso fue como en 1975, a finales de 1975. Por Ya, eso yo me convertí en un pereirano, por adopción. ya. Bueno, ¿y en qué momento inició su carrera literaria, John? ¿O de qué manera o quién lo motivó a empezar a escribir? Bueno, la motivación para escribir siempre ha estado. Yo tuve la fortuna de tener una mamá que era muy apasionada por las lecturas. Recuerdo que desde pequeñitos ella nos compraba unas colecciones de minicuentos y nos Sí. compraba por docenas. Entonces no solo que me enseñó a leer cuando yo tenía unos 4 años, sino que me fue enseñando a escribir. Cuando yo ingresé a la escuela recuerdo que tenía
6 años, y los profesores eran desesperados porque este muchachito ya sabía hacer muchas cosas, ya escribía, ya leía, ya sabía de números, ya hacía unas operaciones básicas, pero tenía que cumplir con el ciclo de estar en el primero de primaria, eso fue en Anserma Caldas, Escuela Pío XII, cumplir, aunque ya supiese todas las bases de lo que requería un niño en primero de primaria. Y La me imagino. motivación por la lectura se la debo a mi mamá. La motivación por escribir empieza siendo por mi mamá, pero yo desde siempre decidí que yo iba a hacer mi propia obra, que la iba a crear. Y eso es muy cierto. Desde muy peladito, yo me dediqué a escribir cositas de eso que a mí me gustaba ver y como que representarlo, pero en palabras. De eso que me gustaba escuchar, pero volverlo palabras desde el punto de vista mío. Y luego aprendí realmente a ir escribiendo algunos textos. Y eso ha sido pasión absoluta. Luego en el colegio, acá en Pereira, en Felipe Pérez, pues tuve unos maravillosos maestros, algunos de literatura, de historia, de filosofía, y fueron ellos los que más me encaminaron por la cultura de la palabra, ya bien fuese hablada o fuese escrita. ¿Y qué tan preguntón era por esa época? John. Demasiado. Sí, Había un disco que decía que Juanito preguntaba con deseos de saberlo. sí. Me daba por pensar que ese Juanito preguntón era Johncito el preguntón. Y había algo bien curioso, era que yo no me soportaba callado, nunca me Ya, soporté callado, yo tenía que estar diciendo algo. Y sí. además, desde muy chico tuve una voz como de adulto, era una voz fuerte, gruesísima. Los profesores hasta me decían, cállese que usted va a tumbar este salón, cállese que usted habla por todo el grupo, Ajá. porque la voz era muy fuerte. Es muy Pero fuerte. ahora de adulto, esa voz me cambió por culpa de un accidente. No, pero esa voz aún es muy fuerte, John. Muy, Fuerte muy de locutor. es que primero yo hasta hice mis pinitos como locutor, no solo en las actividades de escuela, de colegio, sino en actividades particulares y hasta me pagaban para que tomase un micrófono y motivase a la gente al desarrollo de actividades. Sí, No solo era eso, es que ahora hay un acento extraño en mi voz sí, y eso es una enfermedad y cuando doy el nombre la gente se ríe porque no creen que es cierto. claro. ¿Y de qué se trata, John? Explíquenos para que los oyentes tengan algún conocimiento o criterio acerca de lo que nos está contando. Bueno, lo de el cambio de la voz se dio hace como unos 9 años. Tuve un accidente, una caída muy fuerte y de esa caída devienen como 17 cirugías y el cambio de la voz es algo muy extraño porque como se me afectaron cuerdas vocales, se me afectó parte del sistema nervioso central Ujú. y quedé con algo que se llama el síndrome de acento extranjero. Entonces, un pereirano adoptado que no sabe realmente su voz, de dónde es, pero me lo han dicho los médicos. Es como la voz de un suizo de cantón francés que se fue para España y aprendió a hablar. Y hablar Síndrome de acento. más de la cuenta. Y es Eh, eso. Y ese síndrome de acento extranjero ha afectado
totalmente muchas cosas, porque aunque se siente que la voz es fuerte, por ejemplo, yo dejé de cantar. Ya. Me encantaba imitar a algunos cantantes, me encantaba, Ujú. pero esa voz con el cambio ya no permite que genere, digamos, suficiente toma de aire Ya. y por eso tocó cambiar las cosas, Ujú. pero me soporto, todavía me hablo, Me todavía me soporto. pregunto y Sí, todavía pregunto mucho. claro. Bueno, y de esa actividad literaria, ¿cuándo fue que inició realmente en serio o que alguien escuchó o leyó sus escritos, John? Bueno, yo entré a la Universidad Tecnológica y me dediqué a estudiar filosofía. En la Universidad Tecnológica de Pereira fui el primer licenciado y diplomado graduado. Mm, Entonces, para mí, eso fue como uno de los grandes triunfos, claro. porque entendí que la vida tenía mucho sentido. La filosofía otorgó ese sentido. Algunos maestros que tuve en la universidad, como la doctora Cecilia Caicedo, muy reconocida por nosotros por acá a nivel nacional y a nivel internacional. Sí. La doctora Liliana Herrera, también una filósofa que fue maestra en Manizales, luego fue maestra acá en la Universidad Tecnológica de Pereira. Y algunos de los maestros del colegio con quienes aún mantengo contacto después de 40 años de haberme graduado en el colegio. Ujú. El contacto con ellos, como el maestro Jaime Ochoa, aquel hombre que tiene una biblioteca pública, no, es privada, Sí. una de las más grandes bibliotecas que hay en la región del eje cafetero. Jaime Ochoa, maestro de español y literatura, pues él supo de mis textos, me motivaba y aún me motiva. La Ujú. doctora Cecilia Caicedo, pues en la universidad cuando conoció mis textos, le parecieron algo especiales, algo diferente a lo que los muchachos han escrito siempre. Y además, yo ya me sentía que estaba un poquito maduro a eso de mis 28 años más o menos. Yo sentía que había superado como que esa etapa de joven y ya como adulto sentía que lo que escribía era algo que sí que tenía sentido y sí que le estaba dando como que más valor a lo que estaba haciendo mi existencia. Sí. ¿Y cuál es la temática? Me imagino, como siempre, que todo se inicia con cierto tipo de temática y uno va cambiando con el tiempo, pero va manteniendo, por decirlo así, un ritmo y, y un tipo de pensamiento. Eh, ¿qué temática fundamental es la que lo motiva a usted a escribir, John? Bueno, O qué los sentimientos, qué tipo de pensamientos dirige usted en sus escritos? ya, Jorge Eliezer. Pues generalmente todo joven cuando escribe habla de amor, Ujú. habla de emociones, habla de sentimientos, habla de esos amores truncados o habla de las amistades que se han roto por cualquier detalle. Luego ya viene una etapa como de maduración y yo siento que maduré cuando empecé a desarrollar un estilo con base en algo que yo estoy seguro la gente ama de alguna manera Mm, y es la lírica, ya. así fundamentalmente. ¿Y por qué la lírica? Porque yo sentí que allí se desarrollaba el verdadero sentido del arte poético, Ujú. cuando el poeta es capaz de extraer emociones, sentimientos, traerlos a la realidad, vivirlos en la realidad.
e intentar transformar esa realidad, allí es cuando el poeta realmente madura. Y yo siento que allí fue cuando desarrollé un estilo. Le cogí una pasión absoluta a los poetas malditos. Ujú. Le cogí una pasión absoluta a un escritor de quien han denigrado mucho en este país, pero que debió ser el dueño de un premio Nobel hace mucho tiempo, Cuénteme. José Manuel Vargas Vila. Ujú. Ese hombre que se opuso a la iglesia y que era enemigo absoluto de los curas, que era enemigo de los políticos, que era enemigo de todas las causas sociales que en resumen solo pretendían beneficiar a unos cuantos. Sí, Entonces yo me enamoré mucho de la obra de Vargas Vila y yo siento que allí encontré algo para lo que iba a ser mi estilo en el desarrollo de la obra poética. Aunque eh, sigo siendo muy romántico, eso sí, sí, no lo puedo borrar. sí. Y Vargas Vila, de entre todas sus obras, que tiene obras bellísimas. Por ejemplo, yo recuerdo a Salomé, una obra encantadora, llena de belleza, de unas descripciones hermosas. Yo recuerdo a Ars Verba, también otra de las Sí, obras eh, magníficas, Libre Estética. Bueno, Ibis, yo también auroras violetas. he leído mucho a Vargas Vila y me encanta. ¿Qué obras le motivaron de él, John, o que le movieron más su corazón a escribir de acuerdo con ese estilo de panfletario, dicen algunos, aunque me parece que era un hombre de No, una sensibilidad exquisita? no solo sensibilidad, sino que era de un nivel intelectual muy elevado, panfletario porque era enemigo de lo malo que había en el país, lo criticaba y pretendía cambiarlo. Claro. Entonces, quizás por eso, obras de él de esas que fueron de gran motivación, Aura o las Violetas, Ujú. así pues como ejemplo sencillo, pero Como de él, una de las más representativas de él, ¿no? sí, yo pienso eso realmente, aunque mucho, mucho de él escrito y de él se ha dicho mucho en muchas partes del mundo y en muchos años. Quizás acá en Colombia lo hemos como desechado o lo hemos ignorado, Sí. pero en otras partes sigue siendo un ser de estudio Sí, para claro, los que estudian literatura, sobre todo en para los que Estados estudian, Unidos. claro, y en Europa, Ujú. para los que estudian la historia de la literatura en Latinoamérica, él se convierte en un referente obligado. Sí, claro. Entonces, en su momento, ¿qué hizo este John Fernando? Leer algo de Vargas Vila, leer algo de los poetas malditos, haber entendido que el primer lírico que existió se llamaba François Villon. Ujú. Y yo decía, carajo, yo encarno mucho de François Villon. Lo único que no hice fue asesinar a alguien. Y no lo hará. Pero no, ya sé que no, porque no es el concepto de vida. Yo antes defiendo la vida como don. Yo Bueno, defiendo la vida como realmente un proyecto individual de cada claro. quien. Bueno, John. Entonces, ha sido Entonces, ese amor ujú, desde siempre. ujú. Bueno, Primero, John, eh, sí, señor, compártanos unos textos, unos poemas suyos para que tengamos un mayor conocimiento de su obra y que lógicamente se motiven y nos cuenten. Usted publicó realmente hace poco un libro, John, ¿cierto? ¿Hace cuántos meses o años? No sé. no es que la publicación fue en enero del 2020. Sí, Estábamos a puertas del cuento este de la tal pandemia sí, y entonces no fue posible hacer la difusión plena como queríamos ya. de esta obra.
¿Y el libro se encuentra dónde en este momento y el título, John? Bueno, el título es Soliloquios mientras el viento gime entre las flores. Es parte de una colección literaria que se llama Punto de Siembra, Ya. dirigida por la señora Ligia Acevedo. Ujú. Y en este momento se encuentra disponible, ¿dónde, John? No, lo tengo disponible yo. Lo he compartido a muchísimas personas, Sí, pero así de manera personal y directa. Como ya. el asunto de la pandemia impidió ese contacto social, pude de manera personal, corriendo riesgos de salud y de Ujú. vida, acercarme a muchos de mis conocidos y compartirles la publicación. ¿Pero se encuentra en alguna biblioteca, John, o en bibliotecas, Le o hemos usted tiene algunos enviado, ejemplares? claro, yo dispongo de algunos ejemplares. La he enviado, no, la entregué personalmente en la biblioteca del Confamiliar de acá de Pereira, Ujú. que eso es ¿En versión como, digital o versión física? no, en versión física. Ya, Esa biblioteca de el Confamiliar creo que es el centro de documentación de Risaralda. listo. Bueno, John, También está la biblioteca sin del maestro más Jaime. preámbulos, John, por favor, léanos, compártanos sus poemas. Bueno, con muchísimo gusto entonces, Jorge Eliezer, y para la audiencia, Ujú. demasiado humano. No te prometí atravesar desiertos, no te prometí descubrir nuevos lugares, ni conquistar otros territorios. No prometí tapizar de estrellas cada calle, ni ni regalarte racimos de esperanzas. No prometí ser un heroico argonauta, no prometí invadir otros planetas, ni entregarte pedazos de universo. No prometí enlazar perdidos eslabones, ni prometí reescribirte la historia. No te aseguré que dominaría las cumbres. No te aseguré que opacaría el poder de los dioses. No te prometí una nueva religión, ni prometí que suspendería las aguas. No te juré que sería como un guerrero espartano. No te juré que movería montañas. No te juré que pararía el tiempo. Tampoco juré ser el Mesías anunciado. Solo juré compartirte lo que soy. Solo juré darte un amor humano, demasiado humano. Ah, magnífico. Bueno, continúe, Segundo John. texto. El segundo texto dice, tribulaciones. Yo sé que mis viejos amigos solo recuerdan mi soledad, esa que siempre estaba llena de tristeza, como de luna pálida, como de horizonte marino antes de la tormenta, como de lágrimas que parecían estrellas. Yo sé que mis viejos amigos solo recuerdan mi soledad, esa que siempre estaba llena de angustia, como de condenado antes de la ejecución, como de soldado después del holocausto, como de silencio en las manos de un loco. Le temo a los recuerdos que me acompañan siempre como sombra indomable, que me habitan siempre como sin salida de un laberinto, que siempre me sonríen con sus muecas de espanto, que siempre me asaltan como banda de renegados,
que siempre reflejan mi indigna libertad. Quiero evadir, ya le temo a la ciudad. Es allí donde voy a refugiarme, en medio de 500,000 soledades migratorias, en medio de 500,000 sonámbulas tristezas, en medio de 500,000 angustias taciturnas. Yo sé que mis viejos amigos solo recuerdan mi soledad. Otro más, John, por favor. Solo entre cuatro paredes. El mundo se torna inquietante detrás de cada palabra, y detrás de cada palabra existe el más horrendo de todos los abismos. Más allá de la oscuridad, me siento habitado por la vacuidad de los temores, aquellos que muestran la realidad desde esa otra cara. Ha llegado la hora de aferrarme a los días. Desde estas cuatro paredes debo emprender la marcha. Me importa nada todo lo sabido. No he vivido suficiente para comprender que me guía la angustia. Lo confieso, sin secretos. En estas cuatro paredes, la poesía me salva del mundo y me conduce a lo eterno. Definitivamente es lo que nos salva, John. Quiero agradecerle este rato que usted amablemente nos ha permitido, John, y e invitarlo para que nos escuche y por favor despídase de los radioyentes de Radio Poesía, del programa Palabras al Viento, y como siempre usted tiene un amigo aquí en la ciudad de Manizales, John. Jorge Eliezer, muchísimas gracias. Al programa Palabras al Viento, muchísimas gracias. A Radio Poesía, gracias por tenerme en cuenta con mi trabajo, que de todo corazón y con toda la razón me encanta compartirles. Yo me llamo John Fernando Córdoba y en verdad que soy un poeta. Muchas gracias, John, y un feliz día. Que esté muy bien. Feliz día, Jorge Eliezer. Muchas gracias.